Bien, el siguiente tipo de oraciones que vamos a analizar son las oraciones pasivas. Y en este caso hay dos características a tener en cuenta. La primera es que las oraciones pasivas siempre van a tener un sujeto paciente. En las oraciones que analizábamos anteriormente, la mayoría, las que estaban en voz activa, iban a tener sujeto agente. No lo especifiqué en ese momento porque no es muy necesario, pero en este caso sí, porque nos va a ayudar a reconocerla. Luego lo veremos más explicado dentro de los ejemplos. Otra característica es que no poseen complemento directo. Y ese es el porqué del hecho de que tengan sujeto paciente. Porque el complemento directo de las oraciones activas pasa a ser sujeto paciente en las pasivas. Y dentro de las oraciones pasivas vamos a encontrar dos tipos: las oraciones pasivas perifrásticas y las oraciones pasivas reflejas. Las oraciones pasivas perifrásticas se van a formar con el verbo ser más un participio. Además de eso, algunas de ellas van a tener complementos agentes que están o que estarán introducidas por la preposición por. Luego tendremos las oraciones pasivas reflejas. Estas oraciones pasivas reflejas se van a construir con el pronombre se más un verbo en activo. Además, siempre van a estar conjugadas en la tercera persona del plural o del singular. Una vez que ya tenemos esto, ¿no?, de cómo se forman las oraciones, pasamos a los ejemplos. Vean, acá tengo dos oraciones que ya las había trabajado una parte, pero creo que es mejor que se la explique paso a paso. Tenemos, por ejemplo, la primera: el museo vendió la pintura. Acá vamos a disminuir parte del análisis. Ya no va a ser un análisis morfosintáctico, sino va a ser un análisis sintáctico más rápido. O sea, solamente identificar el verbo. O sea, ya sabemos que empezamos buscando siempre el verbo. Esta oración, el museo vendió la pintura, está en voz activa. Por ende, si está en voz activa, va a tener un verbo en voz activa. Luego buscaremos el sujeto y tendremos un sintagma nominal con sujeto agente. Esto era lo que nos mostrábamos en los primeros ejemplos de oraciones. Pero acá sí es necesario para reconocer o para saber diferenciar una oración en voz activa de una oración en voz pasiva. Bien, ya sabemos que a partir del verbo hasta donde termina la oración va a ser nuestro predicado, y al predicado le denominamos sintagma verbal, predicado verbal. Y la última parte que conforma la oración es la pintura. El museo vendió la pintura. ¿Qué vendió el museo? La pintura. Esto sería nuestro complemento directo. Una vez que ya hicimos ese pequeño análisis, la convertimos de voz activa a voz pasiva. Y el complemento directo pasa a ser sujeto. ¿Sujeto qué? Sujeto paciente. ¿Por qué? Porque todas las oraciones pasivas van a tener sujetos pacientes. Si ustedes se fijan ya acá, la acción que recaía sobre la pintura y el sujeto, que era el que la hacía, ya no va a ser sujeto. Por eso ese complemento directo pasa a ser sujeto, pero no va a ser un sujeto agente porque no está haciendo la acción, la pintura, la está recibiendo. Por eso decimos que es un sujeto paciente. Luego tendríamos ya que una vez que empezamos a analizarla, buscamos el verbo, que en este caso sería un verbo en voz pasiva, porque ya la hemos transformado. El sujeto va a ser la pintura, el resto de la oración va a ser sintagma verbal, predicado verbal, y tenemos por el museo. Lo que antes era sujeto agente, ahora va a ser complemento agente. Eso es lo que pasa cuando la transformamos de voz activa a voz pasiva. Ahora, esta misma oración nosotros la podríamos transformar a una oración pasiva refleja. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el mismo sujeto, que va a ser un sujeto paciente, y decimos la pintura. Recordemos cómo se forman las oraciones pasivas reflejas. Tenemos el pronombre se
más un verbo en activo. En este caso agregamos el pronombre se y en este caso, como el verbo que está en participio era el que anteriormente estuvo en voz activa, lo retomamos y decimos la pintura se vendió. Okay, y hasta ahí. No agregamos complemento agente porque en este caso las pasivas reflejas no necesitan de un complemento agente. Y lo dejamos de esa forma. La pintura se vendió. Y para realizar el análisis lo que hacemos es buscar primero el verbo, que estaría en este caso. Recordemos que ya no estaría en voz pasiva porque la voz pasiva es un verbo, el verbo ser más el participio de otro. Entonces ya no estaría en voz pasiva, se retomaría la voz activa en este caso. Todo esto de acá va a ser nuestro sintagma verbal, predicado verbal. La pintura va a seguir siendo lo de acá arriba. Va a ser un sintagma nominal, sujeto, paciente. Ahora, ¿qué sería el se? El se, marca de pasiva refleja. Okay, lo vamos a denominar MPR, marca de pasiva refleja. Y listo. Ya estaríamos, ya habríamos realizado esa oración. Pasemos a la segunda. Yo creo que con refrescar esto, porque les repito, esto ustedes ya lo vieron, podrían hacer el intento de realizar esta. El albañil cambió el piso en mi casa. Pueden hacerla, pausan el video y una vez que ya la tengan hecha, confirman si realmente les salió bien. ¿Okay? Bien. Iniciamos buscando el verbo. En este caso sería cambió. Forma verbal conjugada. El verbo está en voz activa. Sería una oración en voz activa. ¿Okay? ¿Quién cambió el piso en mi casa? El albañil. Este sería mi sintagma nominal, sujeto, agente. ¿Qué cambió el albañil? El piso. Esto sería complemento directo. Bueno, además de eso, todo esto de acá, cambió el piso. En mi casa sería sintagma verbal, predicado verbal. ¿Dónde cambió el piso el albañil? En mi casa. Esto sería un complemento circunstancial de lugar. Y ya tendría analizada esta oración. Entonces lo que hago es pasarla a pasiva. Entonces, pasándola a pasiva, lo que era mi complemento directo va a ser mi nuevo sujeto. El piso, igualmente, este verbo está en pretérito perfecto, por ende, en este caso debería estar el ser en pretérito perfecto. El verbo cambió, pasa a participio y sería fue cambiado. Agregamos la preposición por, el albañil. ¿Dónde? En mi casa. Y listo. Pasamos ahora al análisis. Fue cambiado, sería el verbo que pasaría a voz pasiva. El piso, que antes era complemento directo, va a pasar a ser sintagma nominal, sujeto, paciente. Por el albañil sería mi complemento agente. Recordemos que cuando tenemos la preposición por en las oraciones pasivas perifrásticas van a tener la función de complemento agente. Y en mi casa, ¿dónde? Seguiría con la misma función de complemento circunstancial del lugar. Y bueno, y ahí ya la tendríamos analizada. Faltaría el sintagma verbal, predicado verbal. Y listo. Ahora lo que hacemos es pasarla a pasiva refleja. El piso, que va a seguir siendo mi sujeto paciente, le agrego el se y el verbo que está en participio cambiado regresa a su forma en voz activa.
se cambió. Recordemos que en las oraciones pasivas reflejas ya no, el complemento agente se omite. Entonces esto de acá ya no iría. Entonces se omite y decimos se cambió en mi casa. Todas las gracias al despacho del pastoral, por favor. Todas las gracias al despacho del pastoral. Gracias. Ok, inicio con el verbo. Para el análisis. Cambió. Una vez que ya tengo el verbo, busco el sujeto. Este sería un sintagma nominal, se mantiene porque es un sujeto paciente. Se me olvidaba. Este verbo retornó a voz activa. Y acá para acá sería sintagma verbal, predicado verbal. ¿Dónde se cambió el piso? En mi casa. Esto va a ser complemento circunstancial del lugar. Esto no va a cambiar para nada. Y el C ya dijimos que le vamos a llamar marca de pasiva refleja. Y listo. Eso es todo. Chao.